El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más antiguos y complejos de la historia moderna, donde se entrelazan cuestiones de territorio, identidad, religión y poder. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la región ha sido escenario de numerosas guerras, enfrentamientos y tensiones constantes, con profundas raíces históricas que se extienden por miles de años. En este contexto, la figura de Yahya Singar, líder de Hamás, se ha convertido en un símbolo de la lucha armada palestina, pero también ha sido objeto de controversia debido a su estilo de liderazgo y su aparente falta de consideración por el bienestar de su propio pueblo. Te invito a suscribirte y darle like para seguir compartiendo contenido de gran valor para el crecimiento de tu espíritu. Yahya Singar no solo es conocido por haber orquestado ataques terroristas como el del 7 de octubre de 2023, sino también por su comportamiento, que muchos califican como cobarde e hipócrita. En lugar de liderar desde el frente o asumir la responsabilidad de las acciones de sus seguidores, Singar se refugió en túneles subterráneos, rodeado de lujos, mientras su pueblo sufría las consecuencias de sus decisiones. Este tipo de liderazgo plantea preguntas importantes no solo sobre la naturaleza del conflicto entre Israel y Palestina, sino también sobre los principios fundamentales del liderazgo, la justicia y la verdad. El comportamiento de Singar contrasta drásticamente con las enseñanzas bíblicas sobre liderazgo y responsabilidad moral. En la Biblia, los líderes son llamados a ser pastores de su pueblo, sacrificándose por el bienestar de aquellos a quienes guían. Sin embargo, el liderazgo de Singar parece estar basado en el egoísmo y el interés personal, lo que lo convierte en un ejemplo moderno de los líderes corruptos que la Biblia condena, y que eventualmente enfrentan el juicio divino. Para comprender completamente la figura de Yahya Singar y el conflicto que representa, es crucial revisar brevemente el contexto histórico del conflicto entre Israel y Gaza. Desde la Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la posterior creación del Estado de Israel, la región ha sido testigo de constantes enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Gaza, un pequeño pero densamente poblado territorio costero, ha sido un campo de batalla recurrente en esta lucha. Hamás, el grupo político y militar que gobierna Gaza desde 2007, ha sido una de las principales fuerzas que impulsan la resistencia palestina contra Israel, aunque con tácticas que incluyen el terrorismo y el uso de civiles como escudos humanos. El ataque del 7 de octubre, en el que Hamás desató una ola de terror sobre Israel, fue uno de los eventos más atroces en la historia reciente. Este tipo de actos, que incluyen la matanza de civiles inocentes, son una clara violación de los principios básicos de humanidad y justicia. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos no fue solo la brutalidad del ataque, sino también la hipocresía de su líder, Yahya Singar. Mientras sus seguidores morían y sufrían en el conflicto, Singar se escondió en un lujoso búnker subterráneo con su familia, demostrando una falta de empatía y sacrificio personal. Este comportamiento plantea cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser un verdadero líder y cómo los líderes deben responder en tiempos de crisis. Desde una perspectiva bíblica, los líderes son llamados a ser siervos de su pueblo, cuidándolos y protegiéndolos incluso a costa de su propio bienestar. En contraste, Singar parece haber utilizado su posición de poder para garantizar su propia seguridad y comodidad, mientras dejaba a su pueblo enfrentarse al caos y la destrucción. La Biblia ofrece múltiples ejemplos de lo que significa ser un líder verdadero y fiel. En Juan 10:11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Este es el modelo de liderazgo que la Biblia promueve, un líder dispuesto a sacrificar su propia vida y bienestar por el bien de su pueblo. En contraste, líderes como Yahya Singar, que se esconden para protegerse a sí mismos mientras envían a otros a morir, representan lo opuesto a este ideal. En Mateo 20, 25-28, Jesús también habla sobre la diferencia entre el liderazgo mundano y el liderazgo divino. Él dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Este pasaje establece una clara distinción entre el liderazgo basado en el poder y el control, como el que ejerce Singar, y el liderazgo basado en el servicio y el sacrificio, como el que Jesús modela. El comportamiento de Singar, escondiéndose mientras otros sufren, es un ejemplo de cómo el poder puede corromper a los líderes, llevándolos a buscar su propio bienestar en lugar de preocuparse por aquellos a quienes deben servir. La Biblia condena este tipo de liderazgo, y Dios promete que aquellos que abusan de su poder eventualmente enfrentarán su juicio. El conflicto entre Israel y Hamás no puede verse únicamente desde una perspectiva política o militar.
Muchos estudiosos bíblicos y teólogos interpretan los eventos en Medio Oriente como parte de un escenario profético más amplio, donde el papel de Israel es central en los planes de Dios para la humanidad. La Biblia habla de la restauración de Israel y de los conflictos que rodearán a Jerusalén en los últimos días. En Zacarías 12, 2-3 profetiza: voy a hacer de Jerusalén una copa que hará tambalearse a todos los pueblos de alrededor. Cuando Jerusalén sea sitiada, también lo será Judá. En aquel día haré de Jerusalén una roca inamovible para todas las naciones, todas las que intenten moverla serán gravemente heridas. Este pasaje, junto con otros en la Biblia, sugiere que el conflicto en la región no es meramente terrenal, sino que tiene implicaciones espirituales y proféticas. Israel sigue siendo un punto focal en los planes de Dios, y los conflictos que enfrenta podrían estar alineados con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. En resumen, la figura de Yahya Singar y el conflicto en Gaza representan mucho más que una lucha política o territorial, son un reflejo de los desafíos universales del liderazgo, la justicia y la verdad, temas profundamente abordados en las Escrituras. La hipocresía de Singar y su falta de compasión hacia su pueblo no solo son un testimonio de su liderazgo corrupto, sino también un recordatorio de que aquellos que se desvían de los principios de Dios eventualmente enfrentarán su juicio. Desde una perspectiva bíblica, el conflicto en Gaza y las luchas de Israel pueden verse como parte de un escenario profético más amplio. El comportamiento de Yahya Singar, líder de Hamás, ha sido criticado por su aparente falta de empatía y sacrificio personal, ya que mientras sus seguidores morían en el conflicto, él se refugiaba en un lujoso búnker subterráneo junto con su familia. Esta actitud plantea interrogantes cruciales no solo sobre la naturaleza del conflicto entre Israel y Palestina, sino también sobre los valores esenciales del liderazgo, la justicia y la verdad. El contraste entre las acciones de Singar y lo que enseñan las escrituras bíblicas sobre el liderazgo es notable. En la Biblia, los líderes son llamados a ser pastores de su pueblo, sacrificándose por el bienestar de aquellos a quienes dirigen. Sin embargo, el liderazgo de Singar parece basarse en el egoísmo y el interés personal, lo que lo convierte en un ejemplo contemporáneo de los líderes corruptos que la Biblia condena y que, según las Escrituras, enfrentarán eventualmente el juicio divino. Para entender plenamente la figura de Yahya Singar y el conflicto que encarna, es esencial repasar brevemente el trasfondo histórico del conflicto entre Israel y Gaza. Desde la Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la posterior creación del Estado de Israel, la región ha sido testigo de continuos enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Gaza, un pequeño pero densamente poblado territorio costero, ha sido un campo de batalla recurrente en esta lucha. Hamás, el grupo político y militar que gobierna Gaza desde 2007, ha sido una de las principales fuerzas que han impulsado la resistencia palestina contra Israel. Aunque sus tácticas incluyen el terrorismo y el uso de civiles como escudos humanos, el ataque del 7 de octubre, en el que Hamás desató una ola de terror en Israel, fue uno de los eventos más atroces en la historia reciente. Este tipo de acciones, que incluyen la matanza de civiles inocentes, son una clara violación de los principios básicos de humanidad y justicia. No obstante, lo que sorprendió a muchos no fue solo la brutalidad del ataque, sino también la hipocresía de su líder, Yahya Singar. Mientras sus seguidores perecían y sufrían en el conflicto, Singar se ocultaba en un lujoso refugio subterráneo, demostrando una evidente falta de compasión y sacrificio personal. Este tipo de liderazgo plantea cuestiones fundamentales sobre lo que significa ser un verdadero líder y cómo deben actuar los líderes en tiempos de crisis. Desde una perspectiva bíblica, los líderes son llamados a ser servidores de su pueblo, cuidando de ellos y protegiéndolos, incluso a costa de su propio bienestar. En contraste, Singar parece haber utilizado su posición de poder para garantizar su propia seguridad y comodidad, mientras dejaba que su pueblo enfrentara el caos y la destrucción. La Biblia ofrece múltiples ejemplos de lo que significa ser un líder verdadero y fiel. En Juan 10:11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Este es el modelo de liderazgo que promueve la Biblia, un líder dispuesto a sacrificar su propia vida y bienestar por el bien de su pueblo. En contraste, líderes como Yahya Singar, que se esconden y protegen a sí mismos mientras envían a otros a morir, representan todo lo contrario de este ideal. En Mateo 20, 25-28, Jesús también habla sobre la diferencia entre el liderazgo mundano y el liderazgo divino. Él dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25-28 NVI. Aquí vemos una clara distinción entre el liderazgo basado en el poder y el control, como el que ejerce Singar, y el liderazgo basado en el servicio y el sacrificio, como el que Jesús modela. El comportamiento de Singar, escondiéndose mientras otros sufrían, es un ejemplo de cómo el poder puede corromper a los líderes, llevándolos a buscar su propio bienestar en lugar de preocuparse por aquellos a quienes deben servir. En Ezequiel 34, Dios emite una fuerte condena contra los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos en lugar de cuidar a su pueblo. El profeta dice: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos». ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Comen la grosura, se visten con la lana y matan las mejores ovejas, pero no apacientan al rebaño. Ezequiel 34, 2-3 NVI. Este pasaje resuena fuertemente cuando consideramos el comportamiento de Yahya Singar. En lugar de preocuparse por su pueblo, Singar se aseguró de que él y su familia estuvieran seguros y cómodos, ocultos en un refugio subterráneo, mientras los ciudadanos de Gaza sufrían las consecuencias de la guerra que él mismo había orquestado. Este tipo de hipocresía es condenada repetidamente en la Biblia, donde Dios llama a los líderes a ser responsables de aquellos que están bajo su cuidado. En Jeremías 23, 1-2 se pronuncia un juicio similar contra los líderes corruptos: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pradera», afirma el Señor. Por tanto, así dice el Señor, el Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo: «Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no las han cuidado». Jeremías 23, 1-2 NVI. La falta de cuidado y compasión de los líderes hacia su pueblo es una ofensa grave ante Dios. En el caso de Singar, su incapacidad para liderar con integridad y responsabilidad no solo lo expone como un líder corrupto, sino también como alguien que eventualmente será juzgado por sus acciones. El concepto del juicio divino es una constante en la Biblia y es aplicable tanto a individuos como a naciones enteras. En el caso de Yahya Singar y otros líderes que abusan de su poder, la Biblia promete que, tarde o temprano, rendirán cuentas por sus acciones. Proverbios 29, 2 dice: «Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra; cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime». Este versículo refleja la experiencia vivida por aquellos que sufren bajo líderes corruptos, como los habitantes de Gaza, quienes enfrentan no solo las consecuencias del conflicto, sino también el liderazgo destructivo y egoísta de Singar. En Romanos 13, 1-2, el apóstol Pablo afirma que toda autoridad viene de Dios y que los líderes deben ejercer su poder conforme a su voluntad. Sin embargo, cuando los líderes fallan en cumplir con esta responsabilidad, serán juzgados con dureza. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1-2 RVR 1960. Este pasaje nos recuerda que el liderazgo es una responsabilidad sagrada, y quienes lo utilizan para su propio beneficio y no para el bien común, se apartan del propósito divino y enfrentan el juicio. El conflicto entre Israel y Hamás no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el ámbito moral y espiritual. Hamás, bajo el liderazgo de Singar, ha cometido actos de terrorismo que contravienen los principios más básicos de la moralidad, empleando la violencia indiscriminada y poniendo en peligro las vidas de civiles inocentes. Estos actos reflejan una completa desviación de los valores del liderazgo piadoso y responsable que la Biblia enseña. Pero más allá de las acciones de Hamás, también es fundamental reconocer el sufrimiento del pueblo palestino, que a menudo queda atrapado en medio del conflicto. Muchos palestinos no apoyan la violencia ni las tácticas de Hamás y sufren bajo su opresivo régimen. Este pueblo, que anhela la paz y la justicia, es a menudo víctima tanto del conflicto con Israel como del liderazgo corrupto y desalmado de Singar. La Biblia también habla a la esperanza en tiempos de conflicto y opresión. Isaías 9:6 nos promete un líder justo, el príncipe de paz, que establecerá un gobierno basado en la justicia y la equidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía apunta al liderazgo perfecto de Cristo, quien reinará con justicia y traerá la paz definitiva al mundo.
En contraste, los líderes humanos como Singar, que traen violencia y destrucción, están condenados a fracasar y enfrentar el juicio. En conclusión, el liderazgo de Yahya Singar y las acciones de Hamás en el conflicto entre Israel y Palestina presentan un claro ejemplo de lo que sucede cuando el poder se usa de manera egoísta y destructiva. La Biblia nos enseña que los líderes deben actuar con integridad, sacrificio y compasión, poniendo siempre el bienestar de su pueblo por encima de sus propios intereses. Aquellos que fallan en cumplir con este llamado enfrentarán eventualmente el juicio divino, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Gálatas 6:7. La tragedia del conflicto en Gaza no solo refleja la devastación física y emocional de la guerra, sino también la corrupción moral de aquellos que deberían liderar con justicia y verdad. Sin embargo, incluso en medio de este sufrimiento, la Biblia ofrece una esperanza de redención y un llamado a la justicia, recordándonos que el liderazgo verdadero es el que sigue el ejemplo de Cristo. Un liderazgo basado en el servicio, el sacrificio y el amor por los demás.